visible para nosotros, me salen mensajes, y lo visible para nosotros a través de lo invisible, perdón, del mundo espiritual, de la gracia que está derramada sobre nosotros a través de cada uno de los elementos de los sacramentos, a cuales no los podemos ver, pero como el hombre tiene que ser, tiene que llegar a través de los sentidos, entonces es que existen tantos elementos y tantas simbologías involucradas en un sacramento. Por eso, San Agustín dice que es un signo de una realidad sagrada y la forma visible de cómo la gracia de Dios se hace visible, ¿no? Esa gracia invisible se hace visible a través de esos signos, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Como para seguir, no me sigue, la computadora no me... La computadora no me da para adelante ni para atrás. ¿Qué pasó? Ahí, ok. Es así como el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1123 y en adelante, y ahí va desarrollando lo que vendría a ser la base sobre los cuales se edificaron el sacramento, ¿no? Los sacramentos están ordenados para la santificación del hombre. Para eso Dios nos los puso. Es como el puente que tenemos o los recursos de auxilio que tiene el cristiano para llegar a Dios, ¿no? De esta forma, cada cristiano unidos a estos sacramentos, dice aquí que edifican el cuerpo de Cristo, el uno, el otro, el bautizado, el confirmado, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, si se agrupan, como dicen las cartas del apóstol San Pablo, todos ellos juntos forman ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente para estar destinados a dar culto a Dios. Los sacramentos también como signos es un elemento instructivo, es la forma como Dios nos educa a través de esos signos, de que cada uno de ellos, de esos auxilios, nos llevan a Él. Predisponen a la fe, dice el catecismo, claro, porque son tomados también como pequeños sacramentales que nos muestran, nos indican cuál es el sacramento que debemos nosotros de tomar y a cuál de ellos nos lleva y las gracias que el sacramento nos lleva, ya sea de cuáles uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Los sacramentos, entonces, a partir, hubo una evolución durante los diferentes concilios, primero el de Lyon, después el de Florencia y después el de Trento, y que todos iban destinados a dar respuestas a ciertas herejías. Por eso se sintetiza en esta forma, ¿no? En el 224, en donde los sacramentos lo conceptúan ya la Iglesia, el magisterio, como signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Esto quiere decir que la iglesia, decir que han sido confiados a la iglesia, que la iglesia es la que está facultada para dispensar esos sacramentos en cada uno de nosotros. Siempre el sacramento, siempre que se pueda, se realiza a través de la liturgia, del sacrificio eucarístico de la iglesia, y gira en torno a eso. Por eso, cuando tenemos un bautismo, hay una misa. Cuando tenemos el sacramento del matrimonio, está dentro de la misa. Cuando tenemos la confirmación, etcétera, etcétera, o se hace dentro de la misa, como es en las vigilias pascuales, que se bautizan a los mayores, o inmediatamente concluida la misa y viene la participación o la celebración del sacramento, como se suele hacer en el bautismo. Es así que en estos concilios pues fueron ya establecidos como el bautismo, la confirmación, llamada también crismación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. La Iglesia, por razones pedagógicas o por razones académicas, ha dividido en estos tres grupos, ¿no? Que es lo que encontramos en el compendio, en el numeral 250, en donde dice que los sacramentos tenemos tres grupos y los ha hecho para facilitar su estudio.
Tenemos los sacramentos de iniciación, que son estos que están aquí, el sacramento de sanación y los sacramentos al servicio. Todos estos están ordenados de una forma magistral, ya que también según Santo Tomás de Aquino, y lo vamos a ver más adelante, cada uno de estos está destinado en algún momento de nuestras vidas. Por eso se llaman sacramentos de iniciación, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, que son aquellos que ponen los cimientos, así como dice, los cimientos, como cuando vamos a armar una casa. Cuando vamos a armar una casa, cuando vamos a construir cualquier edificio, y es donde más tiempo se toman, es en preparar el suelo y colocar los cimientos sobre los cuales van a ir piso por piso para elaborar un edificio. Lo mismo acá. Por eso nos tenemos que tomar el tiempo en la formación del bautismo y sobre todo en la confirmación y la Eucaristía para dejar firmes esos cimientos, los cimientos de nuestra fe. Y de iniciación, porque por aquí se inicia y son la puerta desde el bautismo para los demás sacramentos. Tenemos los sacramentos de la sanación que están destinados a sanar o a atender la consecuencia del pecado que ha causado en nuestra alma. Por eso está el sacramento ahí, en este grupo, de la penitencia, de la reconciliación o el sacramento de la confesión y de la unción de los enfermos, para preparar al bautizado que está pronto a entrar en cara a Dios y que sea esa alma limpia, preparada, santificada para poder ser entregada a nuestro Creador. Y el sacramento del servicio, que están destinados al servicio, así como lo dice, a la santidad del otro. Por eso aquí está el sacramento del orden y en el mismo grupo está el sacramento del matrimonio, ¿no? Existe una vocación sacramental, así como el de la orden sacerdotal, de la misma forma para el sacramento del matrimonio. Por eso, cuando nos decían nuestras abuelas, eso es vocación, sí, es verdad, es vocación. Están dentro del mismo grupo porque, como lo dice el magisterio de la Iglesia, están destinados para buscar la santidad del otro. El sacerdote, ¿qué es lo que busca? La santidad de sus fieles, vela por ellos. Por eso estamos haciendo estos cursos, para formarnos en la fe, para que tengamos las herramientas para, si en algún momento nos distanciamos de Dios, tener los sacramentos como auxilios propicios para la gracia, para reencauzarnos y dirigirnos hacia Él. Lo mismo es el matrimonio y de esa misma forma trabaja. Por eso en las cartas del apóstol San Pablo, que habla de que tanto el esposo como la esposa se complementan el uno al otro y que se deben de amar mutuamente, así como la iglesia, como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Como les decía, los sacramentos tienen una forma especialísima de operar. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que actúa entonces el sacramento en el alma? Existe esta expresión, un latinazgo que se llama ex opere operato, que simplemente quiere decir que no importa, o sea, no tanto así literalmente, sino que no tenemos que fijarnos tanto en la santidad o la disponibilidad o la rectitud, etcétera, etcétera, de quien lo está impartiendo, porque el sacramento actúa en virtud de la gracia de Cristo. Solamente ahí, en los sacramentos, es donde directamente Cristo está actuando, más no quien está siendo de mediador para ejecutar. Por eso dice, el sacramento, objetivamente considerado, no tiene que ver los méritos de la persona que lo administra, sino más bien la causa de la gracia en virtud de que es el mismo Cristo que actúa en él. Y
esa gracia que actúa o está contenida en el sacramento, obviamente es recibido por el receptor en el alma con la predisposición supuesta, ¿no? Es así como lo explica Santo Tomás de Aquino sobre el ex opere operato. ¿A qué va esto? Cuando tenemos, por ejemplo, en la celebración de la misa, en el momento que se da la Eucaristía a los fieles, tenemos los ministros extraordinarios de la comunión. Nosotros no debemos de juzgar de que prefiero, por ejemplo, ir al que está dando el sacerdote o al ministro de acá o al ministro de allá porque se parece más persona. Es el mismo Cristo que está en la Eucaristía, tanto el que le da el ministro como el que le da el sacerdote o la persona de acá. Ya es responsabilidad de la vida moral del quien está impartiendo, y eso no altera en lo absoluto la gracia predispuesta que está contenida en el sacramento. Yo creo que ahí se entendió muy bien sobre el término de ex opero operato. ¿Se entendió, doña Delfina? ¿O los confundí más? Ok, entonces, los sacramentos tienen una gracia especial y eh, aquellos tres específicos que tienen como una marca o generan un sello en el alma indeleble, ¿no? A eso se le llama carácter sacramental, ¿no? Dentro de ellos está el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Es como el dueño, y disculpen que les ponga este ejemplo, pero es como el dueño de las ovejas, quien coloca su insignia en ella para identificarla. ¿Ok? Eso pasa en nuestra alma cuando Dios coloca su sello en el bautismo y nos incorpora como hijos de Dios en esa filial divina a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la confirmación, ese sello en el alma que nos identifica como cristianos, y ese sello de responsabilidad de buscar la sanación en otras personas y las funciones exclusivas que tiene el sacerdote son depositadas en ese carácter sacramental, ¿no? Por eso estos sacramentos no se repiten. Nos bautizan una sola vez en la vida, nos confirman una sola vez en la vida, y el sacerdote es sacerdote hasta que muera. Asimismo, nosotros somos bautizados hasta que morimos. Y eso, como vamos a ver más adelante, eso es una gracia especialísima como promesa de salvación. Como promesa de salvación cuando nos encontremos de cara a Dios, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar claramente vaya, pues, ¿qué es que me pasa aquí en esta computadora? Ok. En las cartas de Pablo. El apóstol Pablo, y ya lo vamos a ver un poquito más en el desarrollo del bautismo, todas las promesas que encontramos en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, sobre las promesas que se van a ser depositadas sobre el pueblo de Dios. Y es ahí en donde encontramos versículos como dice, es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Fuiste sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, dicen Efesios. Guardaos, por favor, no entristecéis el cuidar de vuestro cuerpo que ha sido sellado, que es templo del Espíritu Santo, no lo entristezcas. Y así
el apóstol Pablo va a dar un sentido cristocéntrico de lo que ha estado de una manera prefigurada en los sacramentos desde el Antiguo Testamento. Y así entonces, y esto es tomado de Santo Tomás de Aquino y vamos rapidito. Así como tenemos sacramentos de iniciación cristiana, de sanación, sacramentos que nos llevan a la santidad, y que cada uno de ellos se va recibiendo a medida que vamos madurando en la fe. Por eso al bebito, a los pocos meses, pocos días a veces, se lo va bautizando. Y es así que hace esta relación de que cada sacramento lo tenemos en auxilio a medida que vamos caminando en la vida. Al nacer tenemos el bautismo, la iniciación cristiana. Vamos creciendo en nuestra fe y tenemos la confirmación. El cuerpo en la vida natural necesita alimentarse. Asimismo, en la vida espiritual, el cuerpo se alimenta, nuestra alma se alimenta a través de la Eucaristía. Cuando nos enfermamos en la vida natural y en la vida espiritual, nuestra alma queda afectada por consecuencia de un pecado, tenemos el auxilio del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. En la vida natural, el hombre busca congregarse, tener familia. Ahí es que tenemos el sacramento del matrimonio. En la vida natural, el hombre busca un liderazgo. Y es ahí que tenemos o ser un orientador. Y en la vida sacramental tenemos el orden sacerdotal. Y cuando estamos dispuestos al final de nuestras vidas, Dios así lo permita y que te disfrutemos mucho de que donde aquí nos los puso, tenemos otro auxilio espiritual que es la unción de los enfermos. Y en cada uno de ellos existe una base bíblica en donde encontramos a lo largo de todos los evangelios y también prefigurado en el Antiguo Testamento cada uno de estos sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo. En el diálogo que se acerca Nicodemo a Jesús y le dice, en verdad te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. A los apóstoles dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así con cada uno de los sacramentos. Ok. Vamos al bautismo. Brevemente repasamos un poco cómo es la estructura de los sacramentos y tenemos el primero de la iniciación cristiana, que es el bautismo. Nuevamente lo recalco, es la puerta a los demás sacramentos. Me parece que en el compendio está como en el 253 por ahí, en donde los enumera cuáles son los de iniciación cristiana, ¿no? Y ahí está el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Y estos sacramentos se van fortaleciendo con la confirmación, son alimentados con la Eucaristía, como vimos en los cuadros de la vida natural y la vida espiritual. Nos prepara en el largo de nuestras vidas, son promesas de vida eterna y nos abre la puerta
a la perfección en fe en la vida cristiana, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llega a nosotros el bautismo? Claro, para nosotros es algo sumamente natural, ¿no? Porque se viene celebrando desde las primeras comunidades cristianas, desde el momento en que el mismo Cristo envió a los 12 a que dieran a conocer la buena nueva. Por eso les traigo brevemente esta fotografía de lo que se conoce en el mundo judío como un mikveh. Los mikveh eran Víctor, perdón que fuentes. le interrumpa. Sí. ¿Podría usted agrandar el archivo que estamos viendo? Es que salen así todas en pequeñitas y no logramos Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. apreciar. A ver, espérate un ratito. Ahí se puede, ¿ya se vio? ¿No? No. Entonces No esa está en vista de no presentación. está en vista de presentación. A ver, ahí. Ha detenido la presentación. Déjeme compartir en pantalla. Vámonos al bautismo. Compartir. Ok, ahí sí. No, Ahí estamos, abajo Alexa. tiene un icono abajo, Abajo una apriete pantallita. para que salga en Ahí grande. sí. Todavía no. Tampoco. Ahí. Ahí Ahí es. estamos. Sí. Ok. Bueno. Se me fue el hilo. Ok, ¿en qué estábamos? Allá. Perdón, nos está hablando del mito del bautizo y nuestro. Ok, los orígenes judíos del bautismo, correcto. Bien, si nosotros revisamos Levítico, Números y todas esas alianzas que se dieron con Cristo en Abraham, etcétera, etcétera, hay una serie de rituales que tenían los judíos con el afán de hacer una purificación, ¿ya? Y entonces ellos tenían esto que se llama los mikveh, que son fuentes de agua, muchas de ellas de aguas corrientes, otros de ellos de aguas que vertían de manantiales, otros en donde se les encauzaba agua de alguna parte o de algún manantial o brazo de río por ahí y terminaban en aquellos. Las costumbres judías era de que, como vemos en Levítico y en otros más, el cuerpo, si alguna tocaba aquí o acá o se presentaba en tal o cual situación, tenía que ser purificado. Y para eso teníamos estas pequeñas piscinas a los cuales el hecho de entrar aquí se le llamaba mikvah. Luego, los mismos judíos, y esto comenzó a desarrollarse aún más cuando comenzó la predicación de Juan, que se lo llevó a conocer como el Bautista, a llevar esta práctica judía ya desde una perspectiva cristocéntrica. Por eso el apóstol Juan el Bautista, decía que invitaba a un bautismo de conversión. Entonces, ya a esa acción del mikvah se le dio una connotación espiritual de que no solamente tenía que ser purificado el cuerpo, sino su interior, ¿no? Y a eso se le comenzó a llamar un mikvat ut, o sea, de salida. ¿Ah? De ahí se fue desarrollando el concepto cristocéntrico que más adelante los apóstoles lo vemos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo, que toman de esta práctica judía de purificar, que también tenía que ser
una manera más profunda de limpiar el alma, ¿no? Por eso, el bautismo tiene ese término griego al cual se lo conoce como baptizen, que quiere decir sumergir. ¿Eh? De ahí ese baptizen o batizol, como se le conocía a Juan el Batizón, o sea, el bautizador, que ahora lo conocemos como el Bautista, es que a partir de la buena nueva de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vienen los conceptos de que se tiene que morir en el agua para renacer, así como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el bautismo tiene esa enorme importancia desde los inicios del cristianismo, que eran judíos a los cuales tomaron esa práctica judía de purificación, que ya no era solamente la purificación del cuerpo, y entró a un concepto de cristológico, cristocéntrico, para limpiar el efecto del pecado original que quedó en nuestras almas. De ahí viene el término del bautismo. Por eso, los primeros cristianos ya no tenían obviamente los mikveh, y esto viene de lo que se llama la era paleocristiana, a partir del siglo III y siglo IV, en donde comenzó a desarrollarse unas pequeñas capillas especialmente destinadas para el bautismo. O sea, esto un poquito como para entrar en contexto de la importancia que tenía ya desde una vez que comenzó a madurar el cristianismo. Ahí tenemos el de Letrán, el de Santa Constanza, y este otro aquí, que la tengo una foto aquí, una carita por aquí que no me deja ver. Ok, ahí la muevo. Que es en la Catedral de Nápoles y uno de los que vienen desde el siglo II y III. ¿Ok? Fíjense cómo los primeros cristianos, pues sí se tomaban el bautismo muy, pero muy en serio. ¿Cuáles son los nombres entonces con los que se conoce de ahí en el magisterio de la Iglesia al bautismo? En el catecismo de la Iglesia Católica, creo que por el 255, por ahí en el compendio, lo llama como el baño de regeneración y renovación en el espíritu. ¿Ah? ¿Por qué baño? Porque recordémonos un poquito la diapositiva de los mikveh, ¿no? Era exactamente un baño que se daba el judío para purificarse, pero ya esta purificación tenía un profundo efecto espiritual. Por eso, el baño de regeneración y renovación en el espíritu. ¿Dónde encontramos esto? En la carta a Tito, que nos dice: nos salvó no por nuestras obras justas que hubiéramos hecho nosotros, sino por la misericordia mediante el baño de la regeneración y renovación en el espíritu, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, acuérdense de la gracia especial que tiene cada uno de los sacramentos, fuéramos herederos en la vida eterna, las promesas que vimos que cada uno de los sacramentos tiene para nosotros, y recalca en la carta a Tito que dice: verdadera es esta doctrina y quiero que en ella te mantengas firme. ¿Ok? Entonces, no es que el bautismo tiene desde, como dicen los hermanos protestantes, desde Constantino. No. Ya estamos hablando cartas a Tito, ¿no? Escritas por el apóstol Pablo a las comunidades que se fueron formando
Y dice, verdadera es esta doctrina, ¿no? El desarrollo de los Mikveh, ahora tenemos el bautismo, y que por favor se mantengan firmes en ellos. ¿Ok? Otro nombre se lo conoce como el baño de iluminación, porque quienes reciben, su espíritu es iluminado y se convierte en hijos de la luz. En Efesios hay una serie de pasajes en donde compara de que el hombre antes del bautismo pues vivía en la oscuridad. Una vez recibiendo ese baño, o sea, que eso como que es limpiado por dentro y ahora pues reluce recibiendo esa luz de Cristo, ¿no? Y esa luz obviamente debe dar frutos en nosotros, en bondad, en justicia, en caridad, etc. Es cuando ahí dice el apóstol Pablo de que el hombre viejo muere al entrar en ese pozo de Mikveh y resurge como un hombre nuevo, ¿no? Porque todo aquello ya quedó, lo pasado ya quedó ahí. ¿Cuáles son las promesas del bautismo? Pues son muy necesarias. En Ezequiel dice, rociaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos, voy a purificaros. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Ahí está, el baño de renovación del espíritu. ¿Ah? Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que caminéis según mis preceptos y guardaréis y cumpliréis mis normas. Existe un evangelio, me parece que es en el de Juan, el que dice, el que ama a mi Padre yo le amaré y yo me manifestaré en él, ¿no? Ezequiel, ¿no? Antiguo Testamento, como tenemos ya prefigurado o ya anunciado esas promesas divinas, a lo que el apóstol Pablo dice, los misterios de Cristo que son revelados ahora y que han estado ocultos, ¿no? Y que ahora se manifiestan. Juan 3 es del diálogo de Nicodemo que va a donde Jesús y dice, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Mira, Jesús, yo estoy preocupado porque yo soy el gran rabí aquí y tú me vienes con esto. O sea que no solamente la circuncisión no es que me vaya a meter en el pocito. ¿Y cómo hago? Y le dice, bueno, Jesús le contesta, ¿no? En verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, vean cómo se va cada uno entrelazando a partir de lo que vimos en las primeras diapositivas con una perspectiva ya o una visión cristocéntrica de los baños de purificación de los judíos. Y bueno, esto no sé cómo estamos del tiempo, porque también tenemos que dar confirmación. Víctor, nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos. ¿Qué hacemos? Bueno, si nosotros nos ponemos a revisar un poquito hacia atrás, ¿en dónde está el agua y el espíritu? Pues está desde la misma creación. El espíritu revoloteaba sobre las aguas, ¿no? De ahí vino la creación. Luego está el diluvio y lo toman como una prefiguración del bautismo de purificación de la tierra, de donde un nuevo renacer después de que las aguas descendieron. Y así tenemos el paso del pueblo judío a la tierra prometida, el paso por el Mar Rojo, el bautizo de Jesús en el Jordán, y así, ¿no? Más adelante, en donde toda esa prefiguración en el Antiguo Testamento se concentra ahora en lo que viene a ser nuestro bautismo.
Eh, esto es ya para pasar a la confirmación. Materia y agua, bueno, esto creo que lo ven en las clases de catequesis formal. Todo sacramento tiene eh, un canon, una regla, cómo debe de ser impartido y cuál es el responsable para hacerlo o el facultado para hacerlo. El bautismo, la fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los facultados para hacerlo, pues está el obispo, el sacerdote, el diácono. Si no se usa esa fórmula trinitaria, como lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo, el bautismo no está completo. ¿Por qué les pongo esto? Porque los adventistas, ellos bautizan y los dicen en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ellos dicen, no, eso está en Hechos de los Apóstoles, eso está en las cartas de Pablo, en los que él mismo dice, manda a bautizar en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que en la Septuaginta, al traducir al latín y de este al español, en el nombre de quiere decir como lo mandó, o como fue indicado nuestro Señor Jesús. Por eso, no sé por qué ellos simplemente se basan en una traducción que lo que quiere hacer es sintetizar y lo dicen en el nombre de Jesús. No, pero sepan ustedes bien que en el manuscrito griego, en la traducción, a decir en el nombre de, quiere decir como lo mandó, ¿ok? Jesús, que lo dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está la mistagogia, creo que viene a ser el rito, y vámonos a esto, para pasar ya con la confirmación. Esto sí quisiera que lo veamos rapidito, ¿no? San Hipólito de Roma. Estamos hablando del siglo II, ¿no? Y fíjese bien. Al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua. ¿Ok? Existe una oración bellísima en donde recopila lo que vimos desde la creación, desde el diluvio, etcétera, etcétera, donde el sacerdote hace una oración de epíclesis y todo ese poder del Espíritu Santo que ha pasado por la economía de salvación en el Antiguo Testamento es depositado sobre esa agua, la que va a ser bautizada. Al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua. Dice que tiene que ser fuente de lo alto, o si fuese necesario un agua que esté limpia, etcétera, etcétera. Se utilizará el agua que se encuentre. Se bautizarán los niños en primer término. Siglo II. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. ¿A qué se refiere? A todos los que pueden hablar por sí mismos hablarán. Cuando tenemos el rito del bautismo, está nuestra confesión de fe, en donde el sacerdote dice, ¿creen en un solo Dios, etcétera, etcétera? Sí, creo. ¿Creen que nació de nuestra Santísima? Sí, creo. En cuanto a los que no puedan, ¿qué pasó aquí? Sí. En cuanto a los que no puedan, o sea, responderán sus padres o sus parientes. Ahí entran los padrinos, ¿no? Donde tenemos al niño chiquito y dice, ¿creen en un solo Dios, creador del cielo y la tierra? Sí, creo. El padre o el padrino responde por el que está siendo bautizado. ¿Ok? El obispo, al imponerle las manos, dirá, Señor Dios, que os has hecho dignos para obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración,
¿Ah? Haz los dignos de recibir el Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia para que te sirvan siguiendo tu voluntad en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siglo II. Exactamente igual como lo hacemos ahora. ¿Ah? Exactamente igual. Esto ustedes lo pueden revisar en los libros de la patrística, Hipólito de Roma, y hay otros muchos más. ¿Ok? Bueno, vamos a la confirmación. Ah, ¿dónde está la confirmación? Abro los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Ahorita que estoy buscando. ¿Alguna pregunta? ¿Liliana? ¿No? Doña Delfina, sigue ahí. Víctor, una consulta. Sí. Cuando, o sea, nacemos, normalmente la gente les bautiza por la Iglesia Católica. Ajá. ¿Qué pasa con estas personas que en el camino deciden ya no ser católicos, se bautizan, mormones, Ya. evangelitas? Ok. Ellos tienen el sello indeleble que es el bautismo, que recibieron, pero ahora tal vez a los hijos de ellos ya no lo reciben, pero los niños de pronto quieren ir al bautismo del catolicismo. Ajá. ¿Qué pasa con los que ya les bautizaron y con los que les bautizaron con esas religiones, pero ellos quieren ya ser grandes del catolicismo? Al revés, ¿qué pasa? A ver, a ver. No te escuché muy bien. O sea, Por ya ejemplo, fueron. yo soy Ya. católica y mis hijos son católicos, pero ahora me dicen, no, quiero ser evangelista, quiero ser mormón, se bautizan con eso. Pero sus hijos, Sí. claro, sus hijos serían pequeños y los hijos los bautizan con sus religiones, mormonas, qué sé yo, Ajá. pero los hijos de ellos después dicen, no, yo quiero ser católico. ¿Qué Ah, pasa ya. con eso? O sea, a ver, tenemos el bautismo en las iglesias protestantes, ¿ok? Muchas iglesias protestantes lo hacen empleando la fórmula trinitaria. Si se empleó la fórmula trinitaria de yo te bautizo en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, están bautizados, tal como está en el derecho canónico. Recuérdese una cosa. El canon o la fórmula sobre la cual se emplea para bautizar viene desde el Concilio de León, año 1200 y pico. La iglesia de Lutero es 1500 y tanto. Muchos de ellos respetan aquello, porque ellos salieron de la iglesia católica. ¿Sí me explico? Tomaron lo que ellos hacen, han sido tomados de la iglesia católica. Muchos de ellos sí bautizan empleando la fórmula trinitaria. ¿Qué se puede hacer? Pues tal vez completar el rito bautismal de la unción con los santos óleos. Si es que vuelven al catolicismo. Ya están bautizados por la fórmula trinitaria. Te pongo un ejemplo. Y eso no lo dice, pero no lo dije, pero dentro del canon de la Iglesia Católica hay un numeral 280, algo así, en donde dice que cualquiera puede bautizar siempre y cuando esté en conciencia de lo que está haciendo y procure hacer lo que la Iglesia Católica hace. ¿Ah? Mucho de esto se daba cuando se daban los partos con parturientas, en donde el niño nacía en una zona muy remota. Por acá se quiso ir la luz. ¿Estamos bien? ¿Estamos conectados todavía? Sí. En una zona muy remota y la formación en fe que había antes era mucho más rica. Bautizaban de esa forma al niñito.
de una manera extraordinaria. Y extraordinario no quiere decir que sea súper especial. Súper especial, extraordinaria quiere decir que está fuera de lo ordinario. ¿Ok? ¿Qué se hacía? Una vez que el niño, que a lo mejor estaba en peligro de muerte, se recuperaba, se iba donde el párroco y se completaba el rito. ¿Ah? Otro ejemplo, muchos eruditos, uno de ellos muy conocido, Scott Hans, donde nació, creció y vivió y se desarrolló dentro del área protestante. Cuando investigó y se dio cuenta que la única iglesia que fundó Cristo era la católica, quiso hacerse católico y fue donde un obispo a decir, me quiero bautizar. Conversando, el obispo, no, en ti te han bautizado usando la fórmula trinitaria. Lo que se hizo, se completó el rito. ¿Mm? No sé si pude atender tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Confirmación. Yo creo que ya no nos quedan 10 minutos, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, ok. La confirmación no es lo que el niño tiene que reafirmar lo que sus padres cuando lo bautizaron, él no podía responder si no respondieron sus padres. ¿Ah? Por eso les puse la diapositiva de San Hipólito. No. Es el comienzo o la forma de cómo el jovencito ya va madurando en su fe. ¿Mm? Por eso dice, el bautismo y la Eucaristía y el sacramento de la confirmación constituyen el conjunto de los sacramentos de acción cristiana cuya unidad debe ser salvaguardada, ¿no? Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento, o sea, el de la confirmación, es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza espiritual unidos al Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y obras. Eso es básicamente desde lo conceptual lo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1285. ¿Okay? Me parece que está en Hechos de los Apóstoles, y más adelante creo que está en una de las diapositivas, sino que ya se los adelanto. Hay un pasaje en donde dice que los discípulos de Juan ya habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces fueron los apóstoles, les impusieron las manos para que en ellos descendiera el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? Estaban fortaleciendo esa fe recibida a través de la predicación de los apóstoles, de Juan, etcétera, etcétera. Fortalecer con la unción del Espíritu. ¿Eh? Cimentar aún más la fe en el bautizado y para que esa gracia bautismal madurara, se fortaleciera y diera frutos, ¿no? Un fundamento bíblico muy importante está en Isaías 11:1-2, dice, saldrá del vástago de Jesé. Un retoño de sus raíces brotará. ¿Quién era Jesé? Alexita, a ver, usted que se sabe mejor que yo que esto, ¿no? Jesé, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, piedad, fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Esto lo encontramos muy bien explicado en una de Samuel, en el capítulo 16, del 1 al 13,
en donde van a buscar un rey, el rey van y le dicen a ese, ¿dónde están tus hijos? Allá están, no están en el, ninguno de estos. ¿Y dónde está? ¿Tienes un hijo más? Sí, pero era un chiquito. Allá con las ovejitas, tráemelo. Y en ese es el que ha sido destinado para ser el rey. O sea, estamos hablando del rey David. Y de ahí viene, de ese linaje, por eso del tronco de Jesé, de sus raíces brotará, o sea, las raíces que era el David, viene nuestro Cristo. ¿Okay? Por eso ese linaje que le anuncia el ángel a nuestra Santísima Virgen María, en donde dice que él reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, porque tenía ese linaje real que viene desde el tronco de Jesé. Bueno, espero no haberlos confundido. Aquí está lo de otro pasaje de que está en Hechos, en donde decían, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos nada más llegaron, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor. Y a esto es que les hacía una aclaración al principio. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una de Timoteo 4:14. No descuides, dice, el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Este se puede confrontar con este versículo que está en Juan sobre las promesas de la imposición del Espíritu Santo, fundamento bíblico que nos habla claramente de la confirmación. ¿Ok? O sea, no es que es invento de los católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para simbolizar, por eso empecé con brevemente repasar lo que era el sacramento, sobre que es un símbolo que demuestra la gracia que está invisible. Entonces es que se usan los óleos consagrados, ¿no? Para que de esa manera, con la imposición de las manos y la unción, ¿ah?, queda ¿cómo es? Vaya, se me fue la palabra. Queda impuesto ya, entonces, el sacramento. ¿Ok? Nuevamente, la confirmación, pues, es este sello o este carácter sacramental del Espíritu Santo que nos marca como pertenencia total de Cristo, la puesta a su servicio, pero indica también una promesa de la protección divina, ¿no? Y aquí hay un pasaje muy bonito que está en Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra, le dice al ángel, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué más claro? ¿Más claro que eso? Yo creo que no hay. O sea, la importancia, la promesa de salvación, esas bendiciones que estaban escondidas y que ahora son reveladas a su pueblo, que son los sacramentos, y uno de estos maravilloso sobre la confirmación. Por eso nos tardamos, nos tomamos un tiempo en preparar al joven para recibir la confirmación, ¿eh? Porque debe ya de estar bien claro, con su cabeza bien amoblada en la fe, sobre todo este y los demás sacramentos. Bueno, y aquí tenemos un poquito lo que es la mistagogía, o sea, el rito, y
Es muy, muy sencillo, siempre se lo procura hacer dentro de la celebración litúrgica y el rito sencillo y las palabras y la fórmula es: el sacramento de la confirmación es conferido con la unción del Santo Crisma en la frente, signando la cruz. Y con estas palabras, N quiere decir el nombre, Víctor recibe con esta señal el don del Espíritu. Y ahí está conformada la fórmula. Y hay una bendición. Dios confirma a Dios lo que has recibido en nosotros y conserva los dones del Espíritu Santo en el corazón de tus fieles para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Cristo crucificado y cumplan siempre con amor tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La confirmación, tal como todos los sacramentos, tiene una fórmula, un elemento que es la materia que se realiza de la materia visual, y es la unción de los santos crismas, y esta es la fórmula: recibe la señal, con esta señal el don del Espíritu Santo. El facultado estaba el obispo. ¿Por qué el obispo? Como vimos en los versículos anteriores, en las diapositivas anteriores, Samaria habían llegado, solo habían sido bautizados, pero no habían recibido la imposición de las manos, y solo los episcopoes, por eso van los apóstoles, a imponerle las manos, como la jerarquía que viene desde Pentecostés, de que ellos recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo y de ellos son dispensados a los demás. De ahí viene entonces ¿cómo se llama? Esa facultad que solamente la tenía el obispo. Luego se dieron ciertas dispensas, sobre todo cuando estábamos en pandemia, para que el sacerdote, el párroco, pudiera también hacer la unción del Santo Crisma. Simplemente la gracia de este sacramento perfecciona la gracia bautismal, nos une fuertemente con esa filiación divina, nos incorporamos firmemente a Cristo, fortalece ese vínculo con la Iglesia, nos ayuda a dar testimonio de nuestra fe y de nuestras obras porque recibimos los dones del Espíritu Santo, imprime en el alma ese sello, ese carácter sacramental indeleble, y que solamente se puede recibir una sola vez. ¿Ok? Bueno, ahí está. Traté de resumir en todo lo que se pueda en lo que es el sacramento del... Listo, ya estamos... Bueno, nos pasamos 3 minutos. Muy bien.